Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy quiero tratar con ustedes un tema muy importante que el Señor ha estado poniendo en mi corazón para compartir con ustedes y tiene que ver con la respuesta a nuestras oraciones. A lo largo de nuestro ministerio hemos visto muchas personas heridas, enojadas con Dios porque han tenido una petición puesta delante del Señor durante muchos años y todavía no han sido respondidas. Entonces, cuando esto sucede, se crea una herida en nuestros corazones, se crea un resentimiento pero camuflado hacia el Señor, porque no sabemos por qué a otras personas el Señor les responde sus oraciones y no sucede lo mismo con nosotros. Proverbios 13:12 nos dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es decir, que cuando nosotros tenemos un anhelo que hemos convertido en una oración y puesto delante del Señor, y pasan los años y esa petición no es respondida, la palabra de Dios nos dice que surge un tormento en nuestro corazón. Sin embargo, por otro lado, el deseo cumplido es árbol de vida. Ahora, es interesante que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Podemos notar que hay una semejanza entre estas palabras que dice Jesús a sus discípulos, que cuando recibieran la petición que tenían delante del Señor, su gozo iba a estar cumplido, con el texto de Proverbios que acabamos de leer. Y todo esto nos está transmitiendo que el Señor quiere que nuestro gozo sea cumplido, es decir, cumplir nuestro deseo, porque Jesús prometió que todo lo que nosotros pidiéramos en oración lo recibiríamos. Ahora bien, ¿por qué razón entonces tenemos nosotros esas oraciones delante de Dios y sin embargo no hemos recibido aún respuesta? Eso es lo que quiero compartir contigo en este video. 6 razones de por qué se demora la respuesta a nuestra oración. La primera razón de por qué nuestras oraciones no son escuchadas es porque no estamos en una relación correcta con Dios o porque hay pecado en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que no conoce a Dios, que no es cristiana, quizás reciba algunos beneficios de parte de Dios por pura misericordia. Yo he conocido personas que no son cristianas y me han dicho: yo estaba en una situación difícil y oré a Dios y Él me ayudó, o yo le pedí tal cosa a Dios en oración y Él me respondió. Entonces esas personas se quedan con la duda de si Dios responde sus oraciones. Entonces, ¿para qué necesitan ellos ser cristianos? Porque al final el Señor los oye. Y quiero aclarar este concepto un momento, porque la Biblia nos dice que Dios es misericordioso y que Él hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero eso no quiere decir que los beneficios de Dios sean para aquellos que no son hijos de Dios. Por ejemplo, el fruto de tu trabajo va dirigido a tus hijos, pero quizás veas al hijo del vecino que no tiene que comer y tú, por misericordia, por compasión, decides compartir de lo que tú tienes con ese niño, aunque no sea tu hijo. Sin embargo, el fruto de tu trabajo siempre va a estar enfocado en tu familia, en tus hijos. Entonces, nosotros como cristianos somos la familia de Dios. Y si los inconversos oran en algún momento y Dios responde, es por pura misericordia, pero eso no quiere decir que realmente Dios tenga el deber de responder las oraciones de alguien que no está en una relación correcta con Él. Esto también aplica a los hijos de Dios, a los cristianos, pero que están viviendo una vida abiertamente de pecado no arrepentido. Mira lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, que una persona que aparta el oído de la ley de Dios, que no cumple los mandamientos de Dios, que no está viviendo una vida correcta delante de Dios, cuando esa persona va a orar, según la palabra de Dios, su oración es abominable. También en el Salmo 66, versículo 18, leemos lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, y aquí la iniquidad quiere decir a la maldad, al pecado, el Señor no me habría escuchado. O sea, claramente estamos viendo en esta escritura que cuando nosotros estamos viviendo una vida de iniquidad, de maldad, de pecado, el Señor no nos escucha. También el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 22, nos dice lo siguiente: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Es decir, que el apóstol Juan nos está dando como una garantía de recibir la respuesta a nuestras oraciones, el hecho de que nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios. Es decir, Dios no se complace con el pecado. No podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones si nosotros no estamos respondiendo su llamado de ser santos, su llamado de abandonar el pecado. La relación con Dios es una relación recíproca. Nosotros damos y recibimos de parte de Dios. Si nosotros no tratamos a Dios como un padre que debe ser obedecido, como un Dios que merece respeto, y no creemos ni siquiera en su palabra, ¿por qué entonces vamos a tener el derecho de recibir las oraciones que le estamos haciendo cuando no nos importa su ley, cuando no tenemos ningún tipo de temor de Dios en el sentido que lo trata la Biblia, que es respeto, reverencia ante sus leyes? Entonces, si tú estás viviendo una vida abiertamente de pecado, aún llamándote cristiano, quiero decirte que lo que Dios haga por ti lo hace por pura misericordia, por puro amor, pero que realmente Dios no tiene ningún deber de responder tus oraciones porque tú no estás en una relación correcta con Él. La segunda razón por la que Dios no responde las oraciones es cuando no estamos pidiendo algo que es conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 nos dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El apóstol Juan nos está hablando de una confianza que nosotros tenemos cuando estamos esperando que Dios responda una oración. Y esta confianza se basa en que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Es decir, yo no puedo esperar que Dios responda mi oración cuando yo estoy orando por la separación de un matrimonio. Yo no puedo pedirle a Dios: Señor, ayúdame a pasar desapercibido, a que no me sorprendan mientras yo robo una casa. Yo he visto incluso mujeres que están orando porque ellas están enamoradas de un hombre que es casado y le están pidiendo a Dios que Dios separe al hombre de su esposa para que entonces ese hombre sea suyo. Estas oraciones están abiertamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? Pues para comenzar debemos conocer su palabra, porque en la palabra de Dios nos aparecen los mandamientos de Dios y nosotros, conociendo la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de cuándo estamos orando alineados a la voluntad de Dios o no. Hay muchas personas que creen que están sirviendo a Dios orando en contra de pastores y de líderes de sus iglesias, porque quizás ellos no están siendo escuchados en su iglesia, quizás ellos quieren tener un puesto importante en su iglesia o quieren quedarse con esa iglesia y se ponen a orar que Dios saque a ese pastor, que Dios saque al líder. Entonces, hermanos, estas oraciones realmente no están viniendo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pone en nosotros siempre amor, unidad. Y si tú realmente deseas un cambio en tu iglesia, la oración correcta es: Señor, toma el control de esta iglesia, que tu Espíritu Santo guíe al pastor, que tu Espíritu Santo transforme a tal y tal líder, a tal hermano, pero no una oración que nace de la envidia, que nace de los celos, que nace de las rivalidades. Entonces, este tipo de oraciones no están de acuerdo a la voluntad de Dios y por tanto, Dios no las va a responder. La tercera razón por la cual Dios no responde nuestras oraciones es cuando estamos orando sin fe. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque tú vas a necesitar la fe para todo tu caminar como hijo de Dios. Lo primero que debes tener en tu corazón para entregar tu vida a Cristo, para ser salvo, es fe. Pero también a la hora de cumplir los mandamientos de Dios vas a necesitar tener fe, porque si tú no crees que la palabra de Dios es buena para tu vida, tú no vas a obedecer esos mandamientos. Y también necesitas fe para recibir el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, hay muchas personas que oran, pero no tienen fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que tú necesitas creer no solamente que Dios existe, sino que tienes que creer que Dios es un galardonador. Galardonador significa que Dios premia, que Dios recompensa, y con esa fe tú te vas a acercar a orar. Y cuando tú vas a orar por sanidad, por liberación, por provisión, por lo que sea que tú estés necesitando, tú tienes que entrar a tu momento de oración creyendo que Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo.
Hay personas que oran simplemente por protocolo, que oran como un ritual vacío. Es triste que a veces hay personas que están enfermas, que están en una situación difícil y acuden al pastor, acuden a un líder, acuden a un hermano y le dicen, ora por mí por favor porque tengo esta enfermedad y necesito ser sano, deseo ser sano. Y la otra persona que va a orar no tiene fe para pedir a Dios lo que esta persona necesita y entonces comienza a hacer una oración que no tiene que ver con lo que la persona está pidiendo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que un hermano tiene una enfermedad y va a la iglesia a que oren por él y tiene una enfermedad terminal, una enfermedad grave, una enfermedad que según la ciencia no tiene cura, y cuando va a la iglesia para que oren por él o acude a algún hermano para que oren por él, entonces empiezan a hacer ese tipo de oración de Señor, te pedimos que lo fortalezcas, te pedimos que le des consuelo a la familia. O sea, ya esa persona más bien te está enterrando en lugar de orar por ti, en lugar de pedir a Dios un milagro para tu sanidad. Entonces esa oración no está proveniendo de un corazón de fe, porque la fe espera lo que está pidiendo. Si yo quiero ser sana, yo tengo que orar creyendo que mientras yo estoy pidiéndole eso al Padre, está efectuándose un milagro en mi cuerpo. El órgano que está afectado está siendo sanado, está siendo vivificado por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, quiero que sepas que para tú recibir lo que estás pidiendo a Dios, tienes que tener fe, tienes que creer, tienes que despejar toda duda, toda incredulidad que esté en tu mente y perseverar creyendo que en su momento Dios te va a responder. En Marcos 11:24, Jesús les dijo a sus discípulos, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, aquí Jesús está poniendo un principio, que es lo que hemos estado hablando. Cuando tú estás orando, tienes que creer que te va a venir. Tienes que creer que lo vas a recibir y te vendrá. Cuando tú crees que vas a recibir, entonces lo que tú estás pidiendo va a venir a ti según las palabras de Jesús. Este principio de tener fe para poder recibir de Dios se nos reafirma en Santiago 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mira qué palabras tan fuertes nos está diciendo Santiago en esta carta. Te está diciendo que si eres una persona que dudas y no tienes fe, no vas a recibir cosa alguna de parte del Señor. No piense pues quien tal haga, o sea, no pienses si estás orando de esta manera que vas a recibir algo de parte del Señor. Entonces es importante que entiendas que quizás la respuesta a tu oración no ha llegado porque no estás orando con fe. La otra razón por la que tu oración puede estar siendo demorada es por interferencia demoníaca. Y quiero que pongas mucha atención a esto que voy a hablar contigo. Hay espíritus que son enviados para retardar el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Nosotros, en nuestro Ministerio de Liberación, hemos visto muchas personas que cuando los demonios se han manifestado y han comenzado a hablar qué es lo que están produciendo en esas personas, han dicho claramente que ellos están demorando o están impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en esa persona. Entonces, hay demonios que están siendo enviados constantemente a nuestra vida para intentar impedir que nosotros avancemos, que nosotros obtengamos eso que le estamos pidiendo a Dios. Cuando los judíos regresaron de la deportación y comenzaron a hacer la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, tuvieron mucha oposición por parte de sus enemigos. Nosotros podemos leer tanto en los libros de Nehemías como Esdras, como en numerosas ocasiones enviados de Satanás iban a desanimar, a crear problemas, a crear conflictos para que no se terminara la obra de Dios, para demorar la culminación de la obra de Dios, porque ellos no querían que la obra de Dios fuera hecha, no querían que el propósito de Dios se cumpliera y ellos pudieran tener restaurado su templo y sus muros para poder habitar nuevamente Jerusalén y restaurar el culto al Señor. Entonces, de la misma manera, en nuestra vida tenemos que entender que hay demonios que se oponen para que nosotros no obtengamos las promesas de Dios, no heredemos las promesas de Dios, porque el diablo vino para robar, matar y destruir, y Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, como son cosas que se oponen, ellos van a pelear con todo lo que tengan a su disposición para impedir que ese propósito se cumpla. Recordemos el caso de Daniel.
que Daniel estaba orando, estaba ayunando por una respuesta de parte de Dios, en el mundo espiritual hubo una batalla entre ángeles y demonios, porque los demonios estaban intentando interferir en la respuesta que Dios estaba enviando a Daniel. Entonces, esto es una realidad a la que nos enfrentamos todo el tiempo. Por eso es que también es necesario que siempre busquemos liberación. Si conoces a alguien que puede orar por ti porque tiene un ministerio de liberación, yo te invito a que vayas a esa persona para eliminar este factor de enemigos que están batallando contra tu vida, que pueden estar batallando desde adentro o desde afuera, y de cualquiera de las dos formas, Cristo tiene el poder para liberarte y para despejar cualquier camino que esté siendo bloqueado por agentes del diablo. Entonces es importante que tengas esto presente. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una realidad que tenemos que entender como cristianos y saber que cualquier avance que nosotros vayamos a tener en nuestra vida va a recibir resistencia, va a recibir pelea. Todo lo que nosotros vamos a lograr en nuestra vida lo vamos a lograr después de haber destruido los intentos del diablo de frustrarnos en esa área. Pero quiero decirte que en Cristo tienes poder para vencer, tienes poder para resistir al diablo y que huya de ti. La otra razón por la cual quizás no estás recibiendo la respuesta a tus oraciones es que no estás actuando de acuerdo a lo que estás pidiendo. Y voy a explicarte lo que quiero decir con esto. Imagina que tú estás pidiendo a Dios un esposo, una esposa, porque estás soltero, pero tú no haces nada para prepararte para el matrimonio. Hay cristianos que están pidiendo a Dios: Señor, envía a la persona que tienes preparada para mí, pero ellos no se preparan para esa persona. Ellos no trabajan en su vida, ellos no trabajan en su carácter, ellos no empiezan a entrenarse en todas las áreas que necesitan mejorar para el matrimonio. Entonces, ¿cómo tú vas a estar pidiendo a Dios, envíame a mi esposo, envíame a mi esposa, cuando tú no estás trabajando para prepararte para la respuesta de esa oración? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para recibir la respuesta de Dios, porque hasta que no estemos listos, Dios no nos va a dar eso que estamos pidiendo. Porque si el Señor ve que si Él te da lo que estás pidiendo, tú te vas a destruir tú o vas a destruir a otra persona, entonces mejor no te lo da. Te lo tiene ahí demorado hasta que tú estés listo. Imagina que tienes un llamado de parte de Dios y estás pidiéndole a Dios que te ponga en el ministerio, que te ponga de pastor en una iglesia, que te den invitaciones para ir a predicar como evangelista, pero tú no oras, tú no lees la Biblia, tú no estudias, tú no te preparas. ¿Cómo tú vas a pedirle a Dios que te ponga al frente de una congregación para ser pastor cuando tú no has trabajado en ti, tú no te has preparado para asumir esa responsabilidad? Dios ama su iglesia y Él no la va a poner en las manos de una persona que no está preparada para pastorearle, porque entonces tú vas a ir al ministerio, vas a destruir a la gente en lugar de edificarlos. Entonces, si tú estás pidiendo un ministerio, prepara tu vida para que Dios responda a esa oración, porque hasta que tú no estés listo, Dios no va a ponerte en el lugar que tú le estás pidiendo. Eso es tan absurdo, hermanos, como que tú estás pidiéndole a Dios: Señor, yo quiero ser médico, pero tú no vas a la universidad a estudiar medicina. Es absurdo, tú nunca vas a recibir esa respuesta de parte de Dios porque tú no estás caminando de acuerdo a lo que estás pidiendo. En lo que dependa de ti, prepárate, prepara tu carácter, prepara tu mente, aumenta tu conocimiento, aumenta tu relación con Dios. Y entonces el Señor va a ver que tú estás listo para recibir eso y va a enviar la respuesta a la oración que tú estás haciendo. Y por último, si tú has estado analizando cada uno de los puntos de este video y dices: pues yo cumplo todos estos requisitos que has dicho, yo estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, yo tengo fe, yo guardo sus mandamientos, no siento ninguna oposición de parte del diablo sobre esto porque ya he recibido liberación, ya han orado por mí, siento que soy libre, estoy caminando hacia lo que estoy pidiendo porque estoy pidiendo matrimonio pero me estoy preparando, estoy pidiendo ministerio pero me estoy preparando, y aún así tu oración no ha sido cumplida, puede ser que esté pasando el último punto que quiero hablar contigo hoy, y es que no sea el tiempo. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que sí son su voluntad, que están alineados a su palabra, que Él ve que tú tienes fe para recibirlas, pero que están siendo retenidas porque todavía no es el tiempo de ser cumplidas. En Isaías 60:22, Dios dice lo siguiente: yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Es decir, que hay cosas que Dios las cumple en un tiempo establecido.
Recordemos que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, a la llamada deportación, Dios les dijo a través de los profetas: cuando ustedes lleguen a ese país extranjero, quédense a vivir con tranquilidad, que sus hijos y sus hijas se casen con normalidad, planten viñas, tengan negocios, establezcanse como familias, porque cuando se cumplan 70 años, yo voy a hacer que ustedes regresen a Israel. Incluso Dios les dijo que si algún profeta venía y les decía que inmediatamente iban a regresar, que supieran que estaba diciendo mentiras, porque había un tiempo establecido, que era de 70 años que ellos iban a permanecer en ese país extranjero, y después de esos 70 años ellos iban a regresar. No había nada que pudiera mudar este decreto de parte de Dios. Entonces hay cosas que simplemente necesitan tiempo. Por ejemplo, quiero hablar contigo el caso de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Mira lo que se nos dice de ellos en Lucas capítulo 1, versículos 6 y 7. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Démonos cuenta que aquí estamos en presencia de dos personas que andaban en rectitud de vida. La Biblia nos dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran personas que agradaban a Dios, eran personas que buscaban guardar los mandamientos del Señor en todo. Sin embargo, aún no habían tenido hijos. Y la pregunta es, ¿por qué no habían tenido hijos? ¿Acaso no era la voluntad de Dios bendecirlos con un hijo a estas personas que eran tan buenas, que eran tan entregadas a Él? Que incluso Zacarías era un sacerdote, él servía a Dios en el templo. Entonces, claro que sí era la voluntad de Dios. Lo que sucedía era que no era el tiempo. ¿Y por qué razón? Porque Dios en su voluntad quería que Juan el Bautista y Jesús nacieran casi al mismo tiempo. Es decir, hacía falta una alineación de las vidas de María y de Elizabeth. Y esta alineación consistía en que cuando María estuviera lista, tuviera la edad suficiente, estuviera en la posición necesaria para tener a Jesús, entonces Elizabeth quedaría embarazada. O sea que eran dos eventos que Dios quería alinear, y para que se alinearan, Elizabeth tuvo que esperar un poco más. O sea que hay cosas en nuestra vida que necesitan alineación. Dios las quiere hacer, Dios quiere responder esa oración, pero necesita tiempo, porque hay otros eventos que se tienen que concatenar, que se tienen que organizar para que entonces esa oración sea respondida. Entonces, hermano, quiero que sepas que Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere responder tus oraciones, porque Jesús estableció un principio que dice: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Pero si no estás recibiendo respuesta a tus oraciones, te invito a que reflexiones en todos los puntos que he compartido contigo en este video, para que puedas arreglar esta área de tu vida en oración con la ayuda del Espíritu Santo, y así como dice Proverbios, con la respuesta a tus oraciones, tu corazón pueda llenarse de gozo, pueda ser como ese árbol de vida que habla la palabra de Dios. Ahora quisiera hacer una corta oración por ti. Padre, en este momento presento delante de ti a tus hijos que están viendo este video. Sabemos que tú, Señor, estás con el oído atento a las oraciones de tus hijos, a las oraciones de aquellos que claman a ti de noche y de día. Señor, sabemos que muchas veces hay oposición demoníaca, hay problemas de fe, hay pecados interfiriendo en nuestra vida de oración y otras razones que hemos hablado aquí hoy, Señor, pero sabemos que tú, Espíritu Santo, estás dispuesto a ayudarnos a vencer todos estos obstáculos, porque tú deseas nuestro bien. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú toques ahora los corazones de las personas que están oyendo. Mira las personas que están enfermas, las personas que están atadas. Señor, las personas que están luchando con la incredulidad, con la duda, porque han pasado demasiado tiempo en una situación. Yo te pido, Señor, que ahora tu presencia los invada donde quiera que ellos están, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de demora que interfiere en el cumplimiento de tus promesas, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que tú nos llenes de fe, de fuerza, de santidad, de conocimiento de tu voluntad, de paciencia para esperar, Señor, el tiempo en el que tú vas a responder nuestras oraciones. Te damos la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesucristo,
Amén. Te invito, amado hermano, que si esta enseñanza te ha sido de bendición, te puedas suscribir al canal, toques la campanita de las notificaciones, escojas la opción todas para que cada vez que publique un video nuevo pueda aparecerte y puedas verlo de inmediato. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en el próximo video.